Buenas noches, queridos espectadores de Ahora Televisión. Hace poco, y llevamos ya un tiempo en los medios, en diferentes medios de comunicación, escuchándolo, en Tacoronte se ha dado un problema que está, creo que sin resolver. Es una invasión de termitas subterráneas que ha afectado a un número notable de casas, como digo, del término municipal de Tacoronte. Consideramos que es una circunstancia de la que vale la pena hablar, y sobre todo de la que es importante que los medios de comunicación como nosotros, como Ahora Televisión, pues informen a la ciudadanía. Por eso nos hemos puesto en contacto con una de las empresas más importantes del sector del control de plagas, entre otras cosas, que además es la empresa del sector más antigua de España. Me refiero a Apinsa. Por eso de Apinsa nos visita hoy su director comercial, que es José Manuel Hernández Pérez. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches. José Manuel es, además de director comercial, es un especialista en la materia, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de La Laguna y posee los certificados de profesionalidad de servicios para el control de plagas, aplicador de biocidas, ahora un poquito de esto nos vas a aclarar, y en gestión de servicios para el control de organismos nocivos, responsable de servicios biocidas, entre otras muchas cosas que, hablando al principio con José Manuel, dijimos vamos a centrarnos en esto porque tiene una amplia certificación y experiencia en esto, ¿no? Correcto. José Manuel, estas termitas subterráneas de las que hablaba al principio, ¿cómo han llegado? Porque parece ser que no son originarias de Tenerife. ¿Cómo han podido llegar? Bueno, primero, ¿qué son? Para empezar, ¿qué son estas termitas subterráneas en relación a otros insectos comedores de madera que conocemos que puede haber en la isla? Bueno, aquí tradicionalmente, siempre, de toda la vida, siempre ha existido las termitas de la madera seca. En muchos lugares la llaman de forma diferente, trazas, polillas de las maderas. Siempre ha habido carcoma. Hay algunas especies de termitas de madera seca que son endémicas de Canarias, como la Calotermes dispar, y nunca jamás se había tenido constancia en la existencia de termitas subterráneas. La diferencia entre termitas subterráneas y termitas de madera seca, digamos, estamos hablando de insectos que forman colonias exactamente igual que las hormigas, tienen una estructura social muy parecida. En el caso de las termitas de la madera seca, que son las que hemos tenido aquí siempre de toda la vida, toda la colonia viven en el interior de la madera de la que se alimentan, y a diferencia de las termitas subterráneas, que las colonias, el núcleo, el grueso de la colonia vive en el subsuelo, ¿vale? Pueden llegar a estar a varios metros bajo el nivel del suelo, siempre en tierra. Siempre en tierra. Independientemente de que las tierras sean más húmedas o menos húmedas, eso no el factor humedad es un factor relevante. Sí. Muchas veces de hecho, para el correcto desarrollo de la colonia suele ser un factor limitante. Es decir, hay muchos factores, lo que se llama la carga de un determinado medio, que puede facilitar o dificultar el desarrollo de una colonia. Y uno de los más importantes, yo creo que el que más, es la presencia el que más está la presencia, por supuesto, de alimentos, madera o derivados de madera del que alimentarse, pero el agua también es un factor limitante importantísimo. Sin agua es muy difícil que una colonia de ese tipo de termitas pueda desarrollarse y sobrevivir. ¿Cuánto tiempo se supone que llevan en Tenerife? Tres preguntas en una. ¿Cuánto tiempo llevan en Tenerife? ¿Cómo pudieron llegar? Porque no son originarias, hemos dicho, ¿y hasta dónde se sabe o crees tú, por tu información, que se han podido extender? Vale. El momento de llegada, no hay una constancia exacta de cuándo pudieron haber llegado. Yo sí sé, tengo constancia porque el primer contacto que tengo con el insecto en esa zona, además, fue en torno al año 2005 o 2006, es decir, hablamos ya de sintomatología externa, un tipo de insecto que para que dé síntomas de presencia requiere de mucho tiempo de desarrollo. Yo le calculo que el momento de llegada a esa zona de la isla pudo haber sido a principios del 2000. O sea, yo le calculo que podemos hablar de una plaga, una persistencia que puede estar entre los 17 y los 20 años aproximadamente en el momento inicial. ¿Cómo llegaron?
bueno, no se sabe exactamente a ciencia cierta cómo pudo haber llegado. Hay gente que habla de que una colonia, una primera colonia inicial pudo haber llegado una madera procedente de, en teoría, de la parte este del continente americano, porque hablamos de una especie que es originaria, oriunda de esa parte del continente norteamericano. Sí, donde están más distribuidas en la parte este del Norteamérica, de Estados Unidos. Se cree que pudo haber sido. Yo soy más partidario, porque bueno, una madera que está parasitada objetivamente, o sea, visualmente se nota mucho la presencia del insecto, y que pudiera llegar hasta aquí, ahí es complicado. Yo soy más de la opinión de que probablemente haya llegado en un movimiento de tierra, es decir, algún tipo de mercancía, material que pudo haber llegado a la isla y que requiriera el uso o el movimiento de cierto volumen de tierra, en el que una colonia o parte de una colonia pudo haber llegado y luego instalarse y desarrollar. Sí, estoy pensando en plantas, en grandes macetones con tierra que quizás trasplantas y se desarrollan por ahí. El origen, o sea, plantearse ahora mismo, o sea, estamos hablando de un estudio que se podría plantear, pero que queda fuera del ámbito, un poco del ámbito en el que nosotros nos desarrollamos, que es en el control. Yo me imagino que nuestros espectadores, sobre todo de la zona de Tacoronte, de todo el norte de Tenerife, pero de Tacoronte en particular, estarán con los ojos muy abiertos y con los oídos también muy abiertos, porque esto para ellos es muy importante, ¿no? Estos parásitos, ¿cómo se desarrollan, cómo se establecen y cómo parasitan un lugar, en este caso un territorio determinado? Sí. En este caso hablamos de un insecto, es decir, hay una parte de la pregunta anterior que no llega a completar, o sea, estaba el tiempo, cómo pudieron haber llegado y hasta dónde se sabe que han llegado en este momento, ¿no? Hasta qué punto. Y eso es muy importante. Sí, es muy importante. Bueno, yo hablo de información, los datos que tengo sobre hay datos que han ido aportando las diferentes administraciones, la local y la administración insular, sobre casos que se han ido dando. Hablamos de una evolución respecto a la zona del PRI, realmente, que es donde primero se detecta, es el entorno del PRI. Pueden haber en círculo, en diámetro, haber avanzado aproximadamente entre 3-4 kilómetros aproximadamente. Y sí soy conocedor, porque yo tuve la oportunidad de verlo, de un salto. Aparecieron también, se detectaron en una zona de Arona, concretamente. En una zona de Arona, o sea que estamos hablando de un salto importante. Sí, un salto importante. Ese salto, todo parece indicar, no está constatado, ¿no? Pero todo parece indicar que es un movimiento, porque dos llegadas simultáneas del mismo insecto a dos zonas de la isla diferentes en un intervalo de tiempo tan corto, no parece tener mucho sentido. Sí. Más bien parece que una parte, es decir, un movimiento, un desplazamiento provocado por el hombre, es decir, de forma inconsciente, que puede haber sido en material, en desechos o en un movimiento de tierra, que es lo más probable. ¿Tiene que ser un volumen importante de tierra o puede ser un señor que lleva un baúl de la abuela que tenía en su casa en Tacoronte, que ya va infectado y lo lleva en un camión a una casita que se ha hecho en el sur, y resulta que ahí va y eso ya puede provocar que eso se extienda, que esta termita se extienda? ¿Podría ser? Esa pregunta es muy interesante, porque ahí hay opiniones para todo. Hay gente que opina que con algunas decenas de insectos ya es suficiente, si se dan determinadas condiciones, ya es suficiente para que una colonia, digamos que hay una parte de la colonia que se disgrega y forma una colonia secundaria, y hay otros que son de la opinión que necesitan varios miles de insectos, ¿vale? Yo, basándome en los datos, en las evidencias, tratando de ser lo más objetivo posible, estamos hablando de un insecto que lleva mínimo al menos entre 15 y 20 años en la isla, que ha ido evolucionando, que ha colonizado nuevos territorios del orden de 3, 4, 5 kilómetros aproximadamente, y que el salto que ha dado provocado por el hombre, por lo menos hay constancia hoy en día de uno. Es decir, estamos hablando de que la probabilidad de que
es decir, que haya que una colonia logre instalarse es extremadamente baja. Ajá. En 19, basándome en datos, porque si fuese así, es decir, si fuese una colonia, nosotros hemos tenido en la isla varias incursiones de diferentes tipos de insectos, plagas que aquí no había, desde la mosca blanca, a la polilla guatemalteca, al famoso picudo rojo de las palmeras, y fueron insectos con una capacidad muy alta de expansión en un territorio, y prácticamente se expandieron de muy poco tiempo prácticamente por todo el territorio. ¿Cuánto vive un bicho de estos? ¿Cuánto llega a vivir? ¿Su vida? Me imagino que será apenas de... Algunas semanas. Depende. Unas semanas, ¿no? Sí, algunas semanas. Normalmente bueno, depende de la especie. En este caso, que se habla de la Reticulitermes fablipe, hay constancia, se habla de que la reina puede llegar hasta un máximo de 10.000 huevos puestas día. Madre mía. Hasta un máximo de 10.000. 10.000, pues. Vale, el promedio puede estar en torno a 4 o 5.000. De todas formas, hablamos de un insecto, bueno, que tiene una mortalidad, una vida relativamente corta. Cada individuo... Claro, se reproduce una barbaridad. Sí. ¿Cómo detecta un señor, una señora en su casa, con la pobre mujer que va a abrir un arcón? O ¿cómo se detecta? ¿Cuáles son los síntomas para su detección, su descubrimiento, detectarlo? Bueno, nosotros, como comentamos al principio, en la isla, en toda Canarias, toda la vida llevamos lidiando y tratando con diferentes tipos de insectos que parasitan la madera. Esta en particular, bueno, hay dos características diferenciadoras, muy diferenciadoras, tres, respecto de lo demás, de lo que ya conocemos, ¿vale? Una es la capacidad que tienen para provocar un daño, el mismo tipo de daño en menor cantidad de tiempo. Muchas veces se hace la pregunta, bueno, que un insecto más agresivo, que es correcto, es decir, tienen una actividad mayor, un poco mayor, pero realmente lo que determina esa capacidad de destrucción es sobre todo su número, ¿vale? Colonias de termitas de madera seca, lo normal es que estén hablando de algunos cientos de individuos, 200, 300, 400, normalmente está en ese orden. Y una colonia típica de termitas subterráneas, no solo de la que hay aquí, la Reticulitermes fablipe, sino cualquier otro tipo, la Grasei, la Lucífugo, las que hay, por ejemplo, en territorio continental, siempre se habla de varios millones de insectos. Es decir, estamos hablando de órdenes de magnitud diferentes. Varios millones de insectos alimentándose de la madera son capaces de provocar un daño mucho mayor. O sea, marcos de ventanas, marcos de puertas, en un periodo relativamente corto de tiempo, de algunos meses, poco más de un año, se provoca un daño apreciable, es decir, en el que visualmente se observa, ¿vale? Un daño importante en poco espacio de tiempo, en suelo, en marcos de pared, sobre todo en elementos de madera que estén en contacto con el suelo. ¿Vale? Ese es el primero. Luego hay otro síntoma que ese sí es verdad que es imposible de confundir, que es lo que se llaman canales de progresión. Este tipo de insecto, pues bueno, las condiciones ambientales les afectan mucho. Y entonces cuando normalmente suele desplazarse por zonas ocultas, se hacen huecos, se abren camino a través de los muros, a través de los paramentos verticales, incluso a través de los techos. Sí, de todos los túneles microscópicos que para nosotros nos parecen, para ellos es un conducto. Sí, de hecho pueden llegar a perforar. Yo el primer contacto que tuve con ellas en el 2007, a mí me sorprendió, todavía tengo ese recuerdo en memoria, porque vi cómo habían perforado una columna de hormigón armado. O sea, habían creado de hormigón armado. Sí, de lado a lado. O sea, evidentemente no hicieron un agujero en la parte donde está el hierro. Pero lo que es el cemento como tal, lo habían atravesado de lado a lado. Ya me parece sorprendente, vamos. Bueno, un insecto trabajando tranquilamente lo puede hacer. Bueno, no es habitual que se expongan, ¿vale? Al aire no se exponen nunca, y lo que hacen para tratar de sortear un obstáculo o llegar a una madera a la que les pueda resultar atractiva, crean como unos pequeños canales, como un pequeño túnel, que lo usan, pues mezclan restos de heces, restos de tierra, con algo de humedad, con saliva, y van creando esa especie de túnel, que se llaman canales de progresión, un canal terroso, que es imposible de confundir, como un tubito de tierra que aparece por la pared o por el techo, y eso es un indicativo, sin ningún género de duda, que estamos ante una colonia de termitas subterráneas. Subterráneas, sí. Total. Esa es otra.
Y luego, perdona. Sí, no, dice. Hay otro tercero que es la fase, lo llama la fase de enjambramiento, ¿no? El periodo en el que las colonias se reproducen con el objetivo de colonizar nuevos territorios, que aquí toda la vida las termitas de la madera seca, la gente, bueno, en el territorio insular suelen afectar sobre todo a las zonas costeras, la que hemos tenido aquí siempre. Siempre la fase de reproductora ha ocurrido toda la vida entre junio y julio. Todo el mundo que las ha padecido sabe de lo que me imagino que, bueno, hay muchos telespectadores que son de la zona del valle, bueno, de zonas costeras de la isla, saben perfectamente de lo que estoy hablando. Y eso ocurre entre junio y julio. En las termitas subterráneas, esa fase, o ese lo que se llama el enjambramiento, enjambrazón o vuelo nupcial, la fase reproductora ocurre más tardíamente. Normalmente aquí, entre octubre, noviembre, diciembre, incluso en enero, en origen, digamos, en la zona de Estados Unidos donde más prevalencia tienen, lo normal es que ocurra entre enero y abril, ¿vale? Aquí no, aquí como digamos que esa fase reproductora se ha retrasado, se ha adelantado un poco, es decir, en otro periodo. Dependiendo de cómo lo veamos. ¿Qué debe hacer una persona que en casa detecte que algo sucede, que efectivamente, en cuanto detecte que puede tener termitas, probablemente quien nos esté escuchando no va a identificar qué tipo de termitas es? Sí, correcto. Porque no es especialista. Pero desde que esta persona descubra que puede tener termitas, ¿qué debe hacer inmediatamente? Bueno, cuando hablamos del núcleo más afectado, que es el núcleo de Tacoronte, ya la administración pública, la local, pues ya tiene establecidos procedimientos. De hecho, en la página web aparece claramente, ahí tienen teléfonos específicos. Siempre ponerse en contacto con la administración local. Hablo del término local de Tacoronte, ¿vale? Que son, ellos han puesto digamos, a disposición de los vecinos, pues personal para efectivamente desplazarse, valorar, ver la sintomatología y determinar si efectivamente se está frente a un ataque de termita subterráneo o no. Sí, es que esa era mi siguiente pregunta, y pues ya me has adelantado un poco, pero me gustaría que te extendieras un poquito más. ¿Qué se está haciendo ahora en Tacoronte ante este problema? ¿Qué actuación se está siguiendo? Bueno, actualmente hay dos partes, ¿vale? Hay la administración el año pasado sacaron, si no recuerdo mal la cantidad, eran 200.000 euros de ayudas para que los particulares pues, tuvieran acceso a contratar a empresas especializadas en el sector, ¿vale? Para que actuaran de forma puntual en el interior de las viviendas. Y luego las zonas públicas en el resto de los entornos, a día de hoy, pues desde, si no recuerdo mal, desde finales del mes de diciembre, es cuando se saca a la luz pública el inicio de un procedimiento de tratamiento, digamos, de erradicación, porque así es lo que se comentó y lo que aparece en periódicos, publicado en prensa y bueno, pues, básicamente yo lo leí en prensa. Ese procedimiento corrector en el resto, los entornos públicos. Estamos hablando de no estamos hablando de un problema de invasión de termitas subterráneas en una casa particular, estamos hablando de una extensión importante. Y en relación a esto, yo antes de esta entrevista me estoy leyendo, me estoy informando sobre cosas para poder profundizar en ella, y hay algo que me llamó la atención. Parece ser que ha habido una controversia, o ha habido una controversia entre la utilización, que nos explicarás qué es, pero lo vi escrito, de dos elementos químicos, deben ser, uno es el diflubenzurón y el otro el hexaflumurón. Cuando leía aquello, hablaba de que uno se podía utilizar, el otro no, pero por otro lado también leí que, bueno, en una situación como esta, tan importante, es decir, como la normativa, quizás sea necesario pues ampliar esa normativa, no lo sé, pero lo que sí es cierto es que el problema es importante. Entonces no podemos estar con paños calientes. En ese sentido, inicialmente todo, de hecho, cuando hubo el cambio de corporación, después del verano del año pasado, toda la controversia, todo se centró. Hablamos de la corporación que gobierna el Ayuntamiento de Tacoronte. Sí, bueno, realmente tanto a nivel local como a nivel insular, es decir, al final fue una conjunción. A nivel cabildo también. Sí, a nivel de administraciones públicas en general.
la controversia se planteó única y exclusivamente, para mí fue un error, en torno al tipo de producto. ¿Vale? Si usar, porque al final los productos que se utilizan autorizados para este tipo para el tratamiento de este tipo de insectos en España son básicamente dos formulados, uno el difluvensurón y el hexaflumurón, ¿vale? No hay más, o sea, son uno u otro. ¿Por qué digo que yo creo que de una forma errada se centró la discusión en esa elección? Porque desde mi punto de vista, hablo siempre de un punto de vista personal, yo me baso, además lo voy a explicar ahora en datos. Bueno, un punto de vista personal técnico. Técnico. Es importante. Y basado en datos. Y basado en datos. Que ahora paso a explicar, no se tenía que haber producido. Es decir, desde marzo del año 2019, marzo del año pasado, el difluvensurón obtiene ya el registro, o sea, la inscripción en el registro oficial el registro de biocidas europeo, lo cual garantiza que tiene autorizado su uso en toda la Comunidad Europea, al menos hasta el año 2029. La inscripción en ese registro, el Registro Europeo de Biocidas, implica como mínimo el cumplimiento de lo que se llaman normas BDP. No voy a explicar lo que es ese tipo de normas, pero bueno, básicamente, digamos en resumidas cuentas, implica que se garantiza la acción del biocida, es decir, que ese producto hace lo que dice el fabricante que tiene que hacer, que en este caso es el control de termitas subterráneas, garantiza además la estabilidad físico-química, es decir, que una vez ese producto está en el medio, se mantiene estable, y tercero, garantiza un bajo impacto ambiental, ¿vale? Esas tres patas es un poco el resumen, y eso lo cumple, ¿vale? A día de hoy, el difluvensurón, el hexaflumurón, tiene su uso autorizado, creo que como mínimo de momento tiene autorizado el uso en España, en Francia y en Portugal. No sé si en algún país más de la Comunidad Europea, ¿vale? Pero si hay alguno más, no son muchos más. Y está en el proceso de análisis, es decir, aún no está inscrito, no ha logrado la inscripción en el registro de biocidas, y está, digamos, tiene su uso autorizado temporalmente hasta la inscripción. Dato objetivo, que además es constatable y estamos hablando de registros públicos que se puede constatar. El hexaflumurón tiene categoría PBT. ¿Qué significa? Es un producto persistente, bioacumulable y tóxico, ¿vale? Hablamos del hexaflumurón. El hexaflumurón, es decir, a día de hoy, por ejemplo, digamos hay muchos biocidas, hay muchos productos que se usan en el control de plagas que están justo en el proceso de tránsito del registro nacional, lo que se llama registro de plaguicidas de uso no agrícola, que es el español, sí, al registro europeo. A día de hoy no hay ninguno que haya logrado la inscripción con categoría PBT. A día de hoy no ha habido ninguno. Ajá. Por lo menos que yo tenga constancia de ello, ¿vale? Sí. Con lo cual, bueno, yo creo que a finales del año pasado se pone sobre la mesa, hablamos de un tratamiento no a nivel muy puntual, es decir, no en un entorno muy pequeño. Estábamos hablando, yo si no recuerdo mal, hablaban del orden de 4.000 puntos de cebado, es decir, un tratamiento a gran escala en un territorio que puede estar entre las 200 y las 300 hectáreas aproximadamente, lo que se sabe que está afectado, sin lugar a dudas. O sea, que estamos hablando, para que se sitúen nuestros espectadores, me hablas de 200 hectáreas, eso viene a ser... Entre 200 y 300. Entre 200 y 300, eso viene a ser ¿cuántos campos de fútbol para que nuestros...? Bueno, una hectárea son 10.000 metros cuadrados, o sea, dos campos de fútbol por hectárea, podemos hablar de unos 200 por... unos 400, entre 400 y 600 campos de fútbol aproximadamente. Son los que están en este momento afectados en esa zona. Lo que se sabe que se sabe, es decir, estamos hablando de en torno a 400 campos de fútbol, eso seguro que nuestros telespectadores lo visualizan. Sí, ¿no? Sí, perdona, termina con lo que me estás comentando que sí. Bueno, a ese respecto, es decir, cuando uno plantea, que es lo que, bueno, por lo menos lo que apareció, el tratamiento de erradicación, bueno, pone en peso, hablamos de un producto autorizado a nivel europeo con todas las con todas las garantías de como comenté hace un momento, de actividad, de estabilidad físico-química y de bajo impacto ambiental, frente a otro que todavía no se sabe muy bien lo que va a pasar
que está clasificado como producto PBT, que no lo digo yo ni lo dice Apinsa, es decir, es algo que lo dicen los profesionales del sector. Las probabilidades, es decir, ahí no hay lugar a dudas. Yo, desde luego, esa duda no me la hubiese planteado ni un solo instante. Porque por lo que he leído, por lo que tú nos estás comentando, ha habido un conflicto no solamente en qué aplicar, sino en cómo aplicarlo. Y ese conflicto, digamos, en el procedimiento de la erradicación de esta termita, ¿esto no ha retrasado la aplicación para evitar que se extienda? Ahí está la otra parte. Es decir, yo creo que la discusión se centró en algo inútil, inerte, que era... O sea, ¿con qué apagamos el fuego en lugar de apagar el fuego? Más o menos. Bueno, más o menos sí. Es decir, la discusión se centró en un aspecto que en principio no debería haber tenido discusión, bajo mi criterio, basándome en datos objetivos. Sí. Y se ha pasado un poco por alto la parte que es para mí la más importante, que es cómo se hace. Es decir, el hecho de que yo tenga en mi mano un bisturí de alta calidad de 10.000 euros la unidad, no me convierte en cirujano. Evidentemente. Es decir, estamos hablando siempre de un servicio donde la mano de obra, o sea, la mano que ejecuta el tratamiento es realmente lo que es, digamos, es el parámetro más determinante para lograr el resultado o no de lo que se está buscando. Y en eso, pues... Vamos, yo que hago un seguimiento más o menos diario, ¿no? de cómo evoluciona, pues información a ese respecto no se ha aportado, por lo menos a nivel público no se ha aportado de una forma muy clara. ¿Qué procedimientos se van a hacer estrictamente? O sea, estamos hablando de cuántos puntos de control, o sea, qué distancias entre estaciones va a haber, o sea, parámetros muy importantes que son fundamentales para lograr el objetivo. O sea, que dentro del ámbito que nosotros nos movemos habitualmente, que es el ámbito de viviendas, que es el habitual, son parámetros que manejamos que son determinantes, tanto a la hora de dar precios como a la hora de lograr el resultado adecuado. O sea, estamos hablando de un tipo de tratamiento, un tipo de servicio, que si yo no coloco la cantidad suficiente de producto con una distribución lo suficientemente adecuada, no funciona. Es así de sencillo, o sea, no tiene tutía. Entonces, bueno, eso es un tema importante y creo que se debería de aportar más, de trabajar más en ese sentido. Por ejemplo, es una realidad. A día de hoy, pues bueno, se planteaba lo del tema de la erradicación, como comenté, se habló en su momento del tema de la erradicación. La erradicación es un término bastante fuerte, entre comillas, porque estamos hablando de eliminarla por completo. Erradicar, acabar con ella. Totalmente. Absolutamente, sí. Yo soy partidario de que eso es un objetivo que se podría plantear. ¿Cuál es el tema? Que en las condiciones que está actualmente, o sea, objetivamente es inviable. Objetivamente inviable. ¿Por qué? Y eso lo razono, porque eso se puede razonar. Es decir, a día de hoy, tanto un producto como el otro, los usos que tienen autorizados, los registros son muy claros. Estamos hablando de productos que únicamente tienen autorizado su uso en viviendas y alrededores. Siempre puede surgir la duda, bueno, ¿y qué es el alrededor de una vivienda? ¿Son 5 metros? ¿10 metros? ¿Es 1 kilómetro alrededor? Bueno, siempre se puede plantear, pero bueno, hay terrenos que objetivamente no son terrenos urbanos donde el producto no se puede usar. A día de hoy no se puede usar. Yo no tengo constancia, o sea, que yo sepa, no hay constancia de que se haya solicitado, que alguien haya hecho alguna solicitud para un uso extraordinario a nivel administrativo, me refiero. ¿Vale? Me anoté aquí una cosa que me llamó la atención por buscando información. En el periódico El Día del 4 de diciembre del año pasado, en una noticia hablando de esto que estamos hablando, decía exactamente lo siguiente: la isla de Tenerife inició ayer, es decir, el 3 del 12, inició ayer el mayor tratamiento emprendido hasta ahora en el mundo contra una plaga de termitas subterráneas. O sea, hablaba de el mayor tratamiento en el mundo. Y yo me imagino, digo, bueno, si en Tenerife se ha hecho un tratamiento, el mayor del mundo,
y con otras extensiones tan enormes que hay en el mundo, ¿cómo es que no sé, cómo es este el primero tan grande? ¿Por qué no se ha hecho un tratamiento de este tamaño en otras partes del mundo? Realmente eso es que es curioso, ¿no? Es decir, eso es una gran pregunta, sí. Yo me pregunto entonces, madre mía, o sea, es el mayor del mundo. ¿Qué pasa? Que es que la dimensión del problema en Tacoronte es tan realmente importante. O sea, no quiero alarmar. No es un tema de alarmar, es un tema de ser objetivo y ser realista. Sí. Es decir, vamos a ver. Yo leí también esa. Digo, yo hago un seguimiento muy continuo. Doy por hecho y yo que leí sí, esa pregunta. Y la pregunta, o sea, yo una vez, cuando leo esa noticia, la pregunta que me hago, bueno, ¿y por qué nadie nunca se ha planteado lo mismo en ningún otro lugar del mundo? Sí, por eso. Estamos hablando, precisamente, eso es un poco el resumen. Esa pregunta es el resumen o está íntimamente relacionada con lo que hemos hablado antes. O sea, las posibilidades de lograr eso son extremadamente pequeñas. Extremadamente pequeñas porque hablamos de un insecto prevalente, con una. O sea, que tiene un desarrollo extraordinariamente lento. O sea, hay que tener en cuenta que estamos hablando de prácticamente 20 años. O sea, por su propia naturaleza, por las condiciones naturales intrínsecas a la especie, apenas ha avanzado 4 o 5 kilómetros. 20 años prácticamente. O sea, tiene un desarrollo extremadamente lento. Eso dificulta enormemente un tratamiento, es decir, lograr un tratamiento de erradicación a corto plazo es muy difícil, porque hablamos de una especie que evoluciona extraordinariamente lento, es decir, que requiere mucho trabajo, mucho ímpetu, un seguimiento muy grande durante mucho tiempo. En viviendas típicamente se habla de servicios en torno a los 5 años. Y estamos hablando de viviendas que son entornos pequeños, controlados, donde en colaboración con el propietario se pueden establecer medidas, tomar medidas que mejoren o amplifiquen o incluso reduzcan el tiempo necesario para lograr el control de ese insecto. Cuando pasamos a esos entornos abiertos, sin control, donde ahí prácticamente no se puede hacer nada, a la hora de mejorar las condiciones o hacer que las condiciones favorezcan el control, pues eso todavía hace que el objetivo sea mucho más complejo, mucho más complicado. Sí. Ahora mismo en Tacoronte el procedimiento de actuación que se está siguiendo ante este problema se conoce al detalle, es decir, por parte al menos de los profesionales, y son adecuados desde tu punto de vista. Yo no tengo constancia de ello. O sea, de momento, constancia por escrito, documentada. Yo le digo, no quiero aburrir a la audiencia dando parámetros que son, desde un punto de vista del control, son importantes. Desde el consumo medio a lo que se llama el tamaño de cuadrícula, a puntos de contacto, puntos de control. Es decir, no quiero aburrir a la gente con eso porque es terminología muy específica de la parte profesional. Pero sí es cierto que los detalles, muy poco, prácticamente ninguno. Más allá de declaraciones de intenciones, de que efectivamente que eso está bien también, es decir, oye, vamos a luchar, vamos a actuar, más allá de eso. Una invasión, no una invasión, pero sí tener cuidado en casa de alguna manera. Se puede prevenir en tu casa, puede haber medidas de prevención fuera de Tacoronte. En Tacoronte, en esa zona, ya sabemos que estamos con el problema, pero se puede prevenir fuera, en cualquier otro lugar. Se puede prevenir que tú tengas ese ataque de termita subterránea o del tipo que sea, pero la subterránea, por lo que veo, sobre todo. Sí, bueno, vamos a ver. Cuando se habla de prevención en mayúsculas con termita subterránea, la respuesta es no. Es un rotundo no. No se sabe hasta que las tiene. Sí. Prevención en mayúsculas, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de prevención, ¿puedo hacer algo que evite? Sí. O que no, básicamente no. A día de hoy no. Es decir, en todo caso, lo que sí se puede hacer, nosotros tenemos varios clientes a los que le prestamos ese tipo de servicio, es definir o establecer lo que se llama un protocolo o un procedimiento de detección precoz. Es decir, establecer medidas con las que nos permitan detectar el problema de forma rápida antes de que se desarrolle a mayor escala, y eso, las ventajas que tiene son varias. Es decir, desde que se reducen significativamente los daños que puedan provocar en la carpintería, marcos de puertas, en techos, en esa zona. Bueno, y en toda la isla es muy habitual el uso de maderas, por ejemplo, madera estructural para tema de techos, pérgolas, ¿vale? Se reducen mucho esos daños. El coste propio del servicio, es decir, a efectos de costes del tratamiento, no tiene nada que ver
un problema en fase inicial, empezando a una colonia de varios millones de insectos perfectamente establecida, distribuida por diferentes puntos de la vivienda, desde el exterior hasta los techos. Es decir, es un tema que no tiene nada que ver. Una familia que se va a instalar en una casa nueva que se ha hecho preciosa, en un lugar precioso, con toda la ilusión del mundo, que se ha gastado una pasta en ella, luego a la hora con madera, con puertas, con incluso... O sea, que sería una medida muy prudente antes de decir vamos a mudarnos, llamar a Pinsa, a una empresa especializada y decir, mire, me vengo a vivir a esta parte, ustedes pueden venir y hacer un examen de cómo tengo esto, cómo está tal, y de esa manera, bueno, yo creo que sería, vamos, solamente pensar en la situación de Tacoronte, pues caramba, dices, después de un gasto que he hecho en esta casa tan bonita, ¿cómo no voy a prevenir llamando a una empresa especializada, Pinsa, que me visiten, me hagan una radiografía y digan, tiene usted una casa preciosa, disfrútela? Desde luego, sería una medida verdaderamente preventiva, ¿no? Sí, una medida, bueno, de precaución preventiva, sí. más bien de precaución, sí, es decir, e inteligente. Sí, yo creo que es bastante inteligente. Sí, o sea, sea con una pinza, es decir, hay varias empresas del sector, no todas las empresas de control de plagas tienen un nivel de conocimiento suficiente para digamos, atacar o digamos, entrar en contacto o combatir este tipo de plagas, ¿vale? No todas. Pero bueno, y por supuesto, si se acude a una empresa, pues, digamos, preocuparse de comprobar que esa empresa, el personal, pues tiene todas las acreditaciones, la experiencia, la formación, porque estamos hablando de un tema bastante importante, ¿vale? Sí quiero recalcar que eso es un tema importante, ¿vale? Pero sí me gustaría, a lo mejor, para acabar, como una de las últimas cosas que digo, o sea, llamar un poco a la calma. Es decir, termitas subterráneas las hay por todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos las Reticulitermes flavipes le llaman, como comenté al principio de la conversación, tiene una distribución muy amplia por la costa este. De hecho, ahí le llaman termita del este. O sea, es el término coloquial con el que se refieren a esa. Viven con ellas y no, es decir, al final pues implica unos costes elevados en el sentido de las medidas que se tienen que dar. Sí, de control, pero no de exterminio, pero sí de control, o sea, porque no tienes otra... En el territorio peninsular toda la vida llevan, o sea, yo recuerdo, creo que no equivocarme, pero que hay constancia, o sea, hay constancia escrita de la presencia de termitas subterráneas en el territorio continental, en la península ibérica en particular, desde la época de los romanos. Sí, bueno, los bichos son más viejos que nosotros, sin lugar a dudas. Y nos van a sobrevivir, esa parte está clarísima. Sin lugar a dudas, los insectos... Y llevan ahí, es decir, y no pasa nada. Es decir, no pasa nada. El que la vive, desde luego no es un plato de buen gusto, pero bueno, es un tema con el que... O sea, yo siempre soy de los que digo, cuando un problema tiene solución, no es un problema como tal. Y hay medidas y se puede actuar para controlarla, y bueno, nosotros ya tenemos además varios años de experiencia con ello y siempre con éxito. En algunos casos más difíciles, otros son bastante más sencillos, depende de muchos parámetros. José Manuel, decía al principio, ya vamos a acabar con esto porque se nos ha ido el tiempo, parece mentira que hablar de un bicho como este tan maligno y tal al final sea tan entretenido, porque yo he aprendido mucho con lo que te he escuchado hoy. Bueno, y queda mucho todavía por sí, bueno, si algún día tenemos una oportunidad, el tiempo lo tenemos limitado. Yo creo que hemos informado de una manera notable a los oyentes de Ahora Televisión sobre este tema. José Manuel Hernández Pérez, director comercial y técnico de Apinsa, y felicidades porque me decías al principio, creo que lo comenté al inicio del programa, que Apinsa cumple de 60 años dentro de nada, ¿no? O sea, no, 60 no. Vamos para 80. Ya creo el día 23 de este mes, 63, creo que son 67 años. O sea, casi 70. No, ya. 50. No, a ver, es que me estoy liando con los números. 57, realmente casi. La actividad como 57. Tal se inició el 23 de febrero del 63. Ah, vale, por eso, bien, yo es que tenía en la cabeza eso. Y eso sitúa a Pinsa, creo que también lo dije al principio, la empresa especializada en detección y en acabar con plagas y más antigua de España, me decías, ¿no? A día de hoy sí, a día de hoy, empresa española, la más antigua dentro del sector de control de plagas, puro y duro el control de plagas, es Apinsa. Bueno, qué bien, enhorabuena.
Eso algo quiere decir, después de más de 55 años en el sector. Sí, sí, experiencia se tiene sin duda. Y que efectivamente somos una empresa, o la empresa a nivel de control de plagas, en garantía, en eficacia, en eficiencia y en rentabilidad, sin ninguna duda. Pues José Manuel, muchísimas gracias por estas explicaciones. Yo he aprendido mucho sobre las termitas subterráneas y, en fin, esperemos que... Es un mundo sí. Es un mundo además muy bonito, o sea, no solamente el tema de las termitas subterráneas, otros insectos de la madera, insectos habituales, roedores. Es un mundo muy bonito para aquel que lo trabaja, pero no para aquel que lo sufre, ¿no? Bueno, también es verdad. Bueno, también es verdad. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por explicarnos todo esto. Señores espectadores, señoras y señores, como se decía antaño y se sigue diciendo, damas y caballeros, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.